buenos días, ¿cómo estás? Saludos, compañeros. Buenos días. Buen día. ¿Qué día es que es hoy? Hoy es 12. Hoy es 12. Mi esposo va a cumplir años. ¿Oh, sí? Sí, cumple el 14. Wow. ¿No revela su edad? No la revela. No la revela. Está como Mori. Está como yo. Esas son cosas privadas, Dile que es ¿verdad, de los Moraima? míos. Muy bien, dile que es de los míos. Yo que le he dado ¿Viste? tanto ejemplo aquí público. Gracias, Cristi, porque mira que me caen arriba con eso. Ya veo que eso no es persuado privado. a nadie. Muy Lo que bien. es eso y el peso, eso es privado. Qué bien ejemplo, qué buen ejemplo. Peso y edad privado. Exacto, esas son cosas que eso es entre Dios y el hombre. Exacto. Bueno, muchachos, hoy tengo una enseñanza que quiero compartir con ustedes que se llama Hoy. Así mismo se llama. Okay. Se llama Hoy. Y entonces, pues ustedes saben que estamos en el Facebook Live, así que lo voy a compartir rapidito. Toda la gente que nos está escuchando ahora mismo saben que pueden entrar al Facebook de Nueva Vida y ahí estar conectaditos. Bueno, chicos, no sé, no me aparece. Quiero presentar el tema de hoy de 3 formas. Ok. Una película, un libro y obviamente la palabra de Dios. Y quiero comenzar con esta película. No sé si la han visto, es una comedia que hizo la Queen Latifah hace bastante tiempito, se llama Last Holiday. Pues Last Holiday es esta comedia donde Queen Latifah representa a una muchacha que trabaja en una tienda, pero ella tiene muchos sueños y ella no vive esos sueños que ella tiene. O sea, como que quería una relación romántica, no se atrevía, que quería ser una empresaria, no se atrevía, ¿verdad? Ella pues está como viviendo por debajo de sus sueños. Un día va al médico y le dicen, tú tienes un tumor en el cerebro, así que esta va a ser tu última Navidad. Y entonces ella dice, ¿qué tú me dices? Pues yo voy a coger todos los chavos de retiro y yo me voy a ir a viajar y yo me voy a ir a hacer todo lo que yo quise hacer. Entonces la película se trata de cómo esta chica comienza a lograr todos sus sueños básicamente por 3 factores. El primero de ellos porque el peso del afán se le fue. El segundo de ellos porque ya no tenía miedo, ya me voy a morir. Y el tercero de ellos porque este punto de necesito vivir al máximo porque la vida se me va a acabar, fue lo que ella hizo que su vida cambiara. Esta película finalmente es una comedia. Ella sale que es la máquina la que tenía el problema, ella no. Pero esta película me da pie a lo que quiero compartir hoy. Hay un libro que escribió Séneca, no sé si lo han leído, se llama De la brevedad de la vida. Séneca vivió para los tiempos de Pablo. O sea, estamos hablando más o menos del 55 después de Cristo. Y él en su libro presenta que la vida es tan breve como tú no la vivas al máximo. O sea, la vida es breve si tú no la vives con intensidad. Hay 2 citas que él tiene en su libro que me gustaría comenzar con ellas. Esta es una enseñanza que definitivamente yo creo que puede marcar nuestra vida. Hay 2 citas que él hace. Él dice, mientras tú estás ocupado, huye a prisa la vida. No sé si a usted le ha pasado que usted dice, Dios mío, pero ¿cuántos años es que han pasado? ¿Cuántos años que tú y yo cumplimos de casados? Es como que la vida se nos va mientras nosotros estamos ocupados. La segunda cita que trae dice, la vida es corta para quienes descuidan su presente y miran al futuro con miedo y temor. Hay 3 elementos que yo quiero destacar en la mañana de hoy que son impedimentos para que el ser humano cumpla el propósito de Dios y viva su vida a plenitud. El primero de ellos, quiero señalar, creer que tenemos tiempo. Miren, de alguna forma nosotros creemos que nosotros no nos vamos a morir. Si no, preguntémosle a toda la gente que quizás murió ayer. Si nosotros pudiésemos preguntarle a todo el que murió ayer si pensaban que no iban a estar vivos hoy, la mayoría nos iban a decir, no, a mí no se me ocurrió que yo no iba a estar viva al otro día. El pensar que la vida es para siempre es el primer error que yo cometo a la hora de no cumplir el propósito de Dios en mi vida. Yo los otros días le compartía a mi audiencia, los que me siguen en las redes sociales, la alegría que a mí me da yo levantarme por la mañana y
sentir el olor a café porque mi esposo está en la cocina preparando el café. Llamar a mami y que ella tome el teléfono. Ver a abuelito en la hamaca. ¿Por qué eso es bello? ¿Y por qué yo tengo que valorarlo? Porque hay una realidad. Hay un día que mi abuelito no va a estar en la hamaca. Va a haber un día que mami no va a coger el teléfono. Va a haber un día que quizás yo no me voy a levantar. Y yo no quiero ser trágica, No. es realista. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vivo creyendo que yo voy a tener tiempo y que lo que yo tengo va a ser para siempre, yo no voy a vivir. Va a ser como Séneca. La vida se me va a prisa mientras yo estoy ocupada. Entonces, esto es lo primero que yo tengo que sacar de mi vida. Esta idea de que es para siempre. El Salmo 103, verso 15 y 16 dice, nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita. Somos como las flores del campo, moribonitas. Crecemos y florecemos, ¿verdad? Pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos, decía el salmista. Yo estoy aquí, puedo ser flor también. Fue un chiste flojo, perdón, te tumbé la línea, perdón. Está bien, Esas Juan. cosas pasan. Está bien. Florecita Matos. La realidad es que nosotros tenemos que aprender lo que dice el salmista. El salmista nos dice una realidad, mis hijos. Lo primero que nosotros tenemos que sacar de nuestra mente es pensar que la vida es para siempre. Y en la medida en que entendamos esta verdad, la vivimos mejor. El segundo error a la hora de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida es el afán. Si algo aborta el plan de Dios en nuestra vida, es el afán. Como decía Séneca, mientras estás ocupado. Mire, usted no se ha dado cuenta lo rápido que a veces pasan los días y nosotros no hemos hecho lo que hemos querido. Por ejemplo, ¿hace cuánto yo llevo diciendo que yo quiero ir a la playa? Y no voy a la playa. ¿Y por qué no voy a la playa? Porque no se me va a pegar el COVID en la playa. Es como y tienes que... una tan linda allí tan cerca. Exacto, que yo vivo en Atillo. La realidad es que nosotros tenemos como estos deseos, pero el afán, pero es que no me dio tiempo hoy. Fíjate lo que dice la Biblia, Mateo 6, 27 al 33. Y esto tenemos que sacarlo de nuestra vida. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? O sea, ni para vivir un día más yo me tengo que preocupar. Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen un Padre que está en el cielo y Él sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que esta segunda cosa hay que sacarla de mi vida, el afán. El tercer elemento que nos impide tener y cumplir el propósito de Dios es tener miedo. Qué gigante que alimentamos cada día, mis hijos, ¿verdad que sí? Lo alimentamos, lo hacemos grande, el miedo en nuestra vida. Yo recuerdo un amigo, por ejemplo, que toda la vida quiso hacer su propio negocio de landscaping. Y por tener miedo, se quedó trabajando en la tienda por departamento. Y me acuerdo que no solamente él, sino que los familiares no lo apoyaban. Le decían, ay no, vas a dejar tu trabajo seguro por irte a un negocio. O sea, a veces nuestras inseguridades no solo nos afectan a nosotros de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, sino que afectan a otros. Tenía una chica que desde bien pequeñita estaba con nosotros en la academia y ella quería ser productora de cine. Y su mamá le decía, ¿qué? Muchacha, deja de estar soñando en pajaritos preñados, tú estudia enfermería. O sea, nuestras inseguridades afectan no solamente nuestra vida, sino la gente que amamos. El miedo es tan
es tan grande para que el propósito de Dios no se cumpla. Y fíjate que la Biblia dice claramente, yo no te di a ti un espíritu de temor, yo no te di a ti un espíritu de cobardía, yo te di a ti un espíritu de poder, yo te di a ti un espíritu de dominio propio. Que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Tú no vas a temer, tú no vas a desmayar porque se trata de que yo, Jehová, estoy contigo. Entonces hay una verdad. Estos tres elementos que son tan grandes, el creer que la vida es para siempre, el estar afanado y el tener miedo, son las tres cosas que más nos limitan en la vida para vivir el hoy. Hay un salmo que me encanta, el salmista decía en el Salmo 90:12, enséñanos, era una oración a Dios, enséñanos a contar de tal modo mis días que traigamos al corazón sabiduría. Y a mí me llama la atención dos palabras en este verso, enséñanos. Si yo te pido a ti que tú me enseñes es porque yo necesito aprender. O sea, yo no llego a la vida sabiendo vivirla. Qué interesante. Yo llego a la vida sabiendo respirar. Yo llego a la vida sabiendo ver. Yo llego a la vida sabiendo, ¿verdad? Uno va, pero eso hay que aprenderlo. A vivir hay que aprenderlo. Qué cosa tan interesante. Enséñame a vivir porque eso no sé hacerlo. Y le dice al único que nos puede enseñar a vivir, tú, Dios, enséñame tú a vivir. Porque la realidad es que la gente del mundo no nos enseña a vivir. A veces nuestros padres incluso no nos enseñan a vivir. Los medios de comunicación no nos enseñan a vivir. Son los medios. Es Dios el que te enseña a disfrutar a tus hijos. Solamente Nueva Vida, el medio que enseña. Exacto, solamente Nueva Vida, donde están las florecitas. Solamente Dios es el que nos enseña a vivir, a disfrutar a nuestros hijos, a vivir en rectitud. Mire, usted no se ha dado cuenta, yo me acuerdo de un profesor que yo tenía, que era viejito, era mayor, y él decía, ¿saben cuál es la llave a la felicidad? Y nosotros todos nos mirábamos, la santidad. Y después de eso, que uno lo veía como, ¿verdad? Como algo quizás religioso, él empezaba a hablar y yo decía, wow. Él decía, yo nunca me fui a la cama pensando que unos policías me iban a buscar, porque yo vivía en ley. Mi hija nunca estaba asustadita porque fuera a quedar embarazada, porque ella estaba en ley hasta que se casara. Entonces, él empezaba a traer ejemplos que yo decía, es verdad, cuando uno vive en santidad, uno vive libre, en paz. No estás velando al guardia porque no te da piedra, no has hecho nada. Dios es el que nos enseña a vivir. Mira, una mamá me decía este fin de semana, ay, yo quisiera que mis dos hijas tuvieran la juventud que tú tuviste. Yo les voy a contar. Cuando yo era nena, desde los 12 años, mi mamá me empezó a enviar a viajes misioneros. Y yo fui a muchos viajes misioneros. Después estuve en una organización misionera que se llamaba Juventud con una Misión. Y yo tuve una juventud de muchas aventuras. Yo dormí en sleeping bags, yo viajaba mucho, siempre estaba con muchos otros jóvenes, aprendí a cocinar para mucha gente, aprendí a hacer un montón de cosas, me desarrollé en muchas áreas, aprendí a hablar en público, aprendí lo que era el dolor, aprendí la belleza de lo que es tener una cama donde dormir. Yo me desarrollé en muchas áreas por esas experiencias. Recuerdo que madrugábamos haciendo ejercicios y orando. Recibíamos las mañanas los muchachos con la guitarra cantando en un monte. Yo crecí así y para mí fue una aventura de vida que me construyó, pero que también me hizo feliz. Yo no tenía que estar en un juego de video 24 horas. Yo tenía una vida de aventuras. No hay mejor vida que la vida en Cristo. Dios es el que nos enseña a vivir. Por eso el salmista dice, enséñame tú a vivir. Enséñame tú porque yo no sé. Ni sé cómo enseñar a mis hijos a vivir. Enséñanos tú, Señor. Y la verdad es que es maravilloso porque hay gente que piensa que una vida fuera de Cristo es posible, pero la verdad es que una vida mejor sin Dios no es posible. Ahora vamos entonces a la pregunta importante. Yo quisiera que tú chequearas en tu celular. Ahora en los celulares todos tenemos calendarios, ¿verdad que sí? Sí. Y ahí hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Y yo quiero que hoy tú veas ese calendario y reconozcas que quizás tú no vas a estar vivo para ese momento porque no me puedo asegurar la vida.
por el primer punto que tocamos. Así que, si tú tienes planificado, yo quiero invitarte a hacer algo hoy. Quizás tú tienes planificado ir en verano a Disney con los nenes, pero tú no sabes si junio va a llegar para ti. Así que, ¿por qué no juegas con los nenes hoy? Hoy en el patio, hoy en mi patio. Quizás tú tienes la idea de celebrar el día de los enamorados, este 14 yo quiero celebrar el cumpleaños de mi esposo, y si el 14 no llega, ¿por qué la cena romántica no es hoy? Es hoy es el día que tengo. Se me rompía el alma ayer viendo lo que pasó en Texas. Este montón de gente que murió. Cada vez que se estrellaba un camión porque había hielo en la carretera. O sea, no tiene que ver con que hay irresponsables o hay... Es que hay cosas que pasan, es que la vida se va. Y me dolía en mi corazón porque yo decía, ¿cuántos niños estarán cada vez que hay un golpe? ¿Cuántos jóvenes, cuántos papás de familia? Tenemos que vivir hoy, mis hijos, tenemos que vivir hoy. Dios te está diciendo que tienes que aprender a vivir. Él te quiere enseñar. Quizás tú hace tiempo estás pensando, tengo que hablarle a mi hermano de Cristo. Tengo que presentarle el plan de salvación. Lo voy a hacer un día. El 10 hoy. Llámalo ahora. Es más, corta este segmento. Llámalo ahora y dile, te amo. Quiero presentarte el plan de salvación hoy. Quizás llevas un montón de tiempo con una carga. Yo quiero hacer esto, pero voy a esperar que pase la pandemia. Para entonces, ¿qué pandemia? Mira, si no sale una... No, tú no te has dado cuenta que esto es una cosa detrás de otra. No, voy a esperar que pase María. No, pues voy a esperar que pase los terremotos. No, pues voy a esperar que pase la pandemia. Mira, se te va a pasar la vida. No hace nada. No haces nada. Entonces, que voy a esperar que alguien se levante en la congregación para que entonces yo apoyarlo. Hazlo hoy, hazlo tú. Hazlo tú. Dios es el que te enseña a vivir la vida, mis hijos. Y Dios está hablando. Lo que pasa es que nosotros no estamos escuchando. Yo le decía a las personas que me acompañaron en el discipulado virtual que nosotros a veces creemos que Dios nos habla cuando estamos orando. Mira, Dios está hablando todo el tiempo. ¿Cuándo Dios habló con Moisés? Mientras estaba pastoreando ovejas. ¿Cuándo Dios habló con Marta? Mientras estaba horneando el pan. ¿Cuándo Dios habló con Gedeón? Mientras estaba trabajando. O sea, Dios te habla mientras tú estás en tu diario vivir. Lo que pasa es que nosotros no estamos dispuestos a detenernos y escuchar. Un día yo le voy a dar comida a los mendigos. Yo me acuerdo, cuando yo tenía como 9 años, mi mamá, que era una mujer divorciada, solita, no pastoreaba para ese tiempo, iba a una congregación, ella sintió en su corazón, le dolía ver en Arecibo a los indigentes que no tenían comida. Había muchos indigentes que no eran adictos, que eran más homeless, pero también habían adictos y habían prostitutas. Y yo recuerdo que, siendo yo bien chiquita, ella me llevaba y todos los miércoles cogió un grupo de gente que estaban mis abuelitos, un grupo de gente, amigos de ella. Todos los miércoles le llevábamos comida por años. Allí se le daba comida a todo el mundo. Se cuidó a tanta gente. Me acuerdo de un señor que estaba muriendo de cáncer y ella le buscó y él murió en el hospital bien, limpiecito y todo, porque le llevaron de todo. No esperes, yo no sé qué estamos esperando para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. De verdad, yo no sé. Más recursos, ¿qué más recursos? Tú tienes recursos ahora. Más vida, ¿qué más vida si cada día que pasa tienes un día menos? Y yo no quiero ser trágica, pero es la verdad. Si yo cumplo 35 años, yo tengo 35 años menos de lo que yo iba a vivir. ¿Qué estamos esperando? Lo que tenemos es hoy. Los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes? Cristi, yo en algún momento, cuando yo sea adulto, ¿qué sabes tú si tú vas a llegar a ser adulto? Fue El Salvador y cumplió más que 33. ¿Tú no te has dado cuenta que El Salvador cumplió más que 33? El Salvador no llegó a los 60. O sea, es hoy. Lo que tenemos es hoy. Señor, enséñanos a contar mis días de tal modo que traiga a mi corazón sabiduría. Así que hoy 3 elementos que vamos a soltar, muchachos. Número 1, Fernán, pensar que la vida terrenal es para siempre. Número 2, Mori, permitir que los quehaceres y el trabajo nos roben la vida. Y número 3, Juan, dejar que el miedo nos controle la vida. Esas son las 3 cosas que vamos a soltar hoy. Señor, enséñame a contar mi día
cada uno de ellos de tal manera que yo traiga a mi corazón sabiduría, una vida mejor. Maravilloso. Excelente, señoras y señores. seguro que sí. Se acerca mi Zoom en el 2021. Ajá. Se acerca entonces mi Zoom. Ella dice que tengo que perder el miedo. Sí, sí. ¿Qué es lo que es un? No, pero... Ah, sí. Ah, ok. Los virtuales. Ajá. Muy bien, los talleres virtuales, muy bien, Juan. Hablando de taller virtual, Ajá. este próximo martes 16 tenemos un evento virtual para parejas. Ya tenemos más de 300 y pico de parejas que van a Wow. estar con nosotros. ¿De qué se trata? No solamente quiero estar contigo, quiero que seamos felices. Yo sé que hay mucha gente que está comprometida, pero no necesariamente tienen una relación satisfactoria. Si quieres entrar, ve a christymuller.com y ahí busca evento de parejas. Allí vamos a estar, miren, la editorial Vida me dio hasta para regalar, vamos a regalarle a varias parejas Qué bien. en la nueva Biblia femenina Qué a las bonita. chicas y esta misma Biblia de varones. Esta Biblia está brutal, mis hijos, porque la nueva traducción viviente del 2020 es directamente del hebreo al español, no pasa del hebreo al inglés o del griego al inglés y del inglés al español, es directo del original al español, así que no se pierde, es bien rica en hasta la parte cultural, de verdad que es mi Biblia favorita y ellos van a estar regalando allí algunas de las parejas, así que estoy bien contenta, christymuller.com y no te quedes fuera. Gracias, Eso Cristi. es. Muchas bendiciones. Amén, es hoy hay que vivir hoy. Hoy. Señoras y señores, esta es Ruta Nueva Vida.